Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 28 de junio de 2016. Vamos pues para San Pedro, pero en plena semana, entonces lo celebraremos el lunes entrante. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Vale la pena de que vayamos mirando los colombianos el paraestado que se creó en La Habana, porque ahí muy emocionados metieron documentos en carpetas de cuero con el emblema de Cuba, claro, porque Cuba es la reina y señora, unos documentos que nadie se ha leído. Y entre esos documentos están las medidas de seguridad para las FARC y las medidas de lucha, es decir, de ataque de las FARC y del gobierno contra todos los colombianos que no estén de acuerdo con ellos. Eso no lo hemos leído, eso no lo hemos examinado. No sabemos la dimensión que eso tiene y la clase de guerra que entre Juanpa y Lozada y sus bandidos le declararon al pueblo colombiano. Hay que leer, hay que mirar, hay que examinar. Hoy, en la hora de la verdad, por supuesto, continuaremos ese análisis. Cada día es peor el efecto Brexit, el efecto de la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. Ahora están diciendo, hablan de arrepentimiento y de cuáles serían los caminos para que lo que pasó deje de haber pasado. Eso es imposible. Lo que pasó, pasó. La decisión está tomada. Entonces, que no la habían examinado, que no la habían mirado, que votaron engañados, que el pueblo de más antigua tradición en el mundo, en materia democrática, si fuera democracia restringida mucho tiempo, no puede quejarse de falta de preparación para tomar decisiones democráticas. Las tomaron, a ciencia y paciencia de lo que vendría. Y se les advirtió y se les dijo, pero bueno, se obstinaron y por una mayoría importante de votos los británicos decidieron retirarse de la Unión Europea. Y ahora el problema, las bolsas en el piso, los británicos son los que primero pagan el precio, porque obviamente esto golpea a Europa entera, pero golpea también a los británicos, que se quedaron aislados. Eran parte de una unión gigantesca que tenía una capacidad de negociación frente al mundo, que tenía una posición frente al mundo, y ahora vuelven a ser la isla separada, la isla que fueron durante tantos años cuando eran la primera potencia del mundo, especialmente en las aguas de todos los océanos. Ya eso pasó, y son 65 millones de personas que no pertenecen a ningún grupo económico. Vamos a ver pues esto cómo lo manejan, pero dizque andan arrepentidos. Es lo que nos contará hoy Roberto Mora. El Dow Jones ha bajado a 17.000 puntos, el WTI, el petróleo, en 46,33. Todas las bolsas del mundo están cayendo, salvo la bolsa china, que parece muy conforme con lo que está ocurriendo. No ha tenido sobre ella impacto lo que ha pasado en el resto del mundo, pero los efectos son importantes. En Colombia, la última cotización del dólar ayer fue de 3.057 pesos. La cifra que ustedes ven es la cifra de la tasa representativa del mercado, es decir, del promedio de las cotizaciones del dólar en el día. Pero la última cotización fue de 3.057 pesos. En España, Rajoy tratará de construir gobierno. En los números no le dan, ni siquiera sumando a Ciudadanos, no le alcanza. Pero podrá tener alianza con otros grupos menores para conformar una mayoría y para que España salga de la interinidad, o España se condena a una tercera vuelta electoral.
El gran perjudicado en estas últimas elecciones fue desde luego Podemos, el hombre de la cole caballo, fue el de peores resultados comparados con las elecciones anteriores. Pero, insistimos, Rajoy tiene mayoría, pero no la suficiente para hacer gobierno. Muertos los 17 ocupantes del helicóptero militar. Como se dijo entonces, mal tiempo. Quiere decir que o nuestros pilotos o nuestros helicópteros no están preparados para el mal tiempo. Ya se había caído otro helicóptero con 16 policías a bordo, y es que tampoco supo despegar y tampoco supo manejar el mal tiempo. Entonces, revisemos las cosas a fondo. ¿Son ineptos nuestros pilotos de helicóptero? No parece. Entonces, ¿qué sucede? ¿Son malos los helicópteros? ¿Cómo se puede estrellar uno directo contra una montaña teniendo instrumentos? Pero en todo caso, perdimos 17 hombres muy valiosos, imposibles de reemplazar en el plano humano, desde luego, cada vida es irreemplazable, pero desde el punto de vista puramente militar es gente muy valiosa. Estaba en el departamento del Chocó, que apoyando unas operaciones logísticas del ELN, perdieron la vida cuando regresaban a la base de Tolemaida. Una tragedia enorme. El país entero está de luto, no solamente sus fuerzas militares. Esa noticia la dio el presidente Santos cuando en Tolemaida le echaba un discurso a los militares para tranquilizarlos y decirles que no se preocuparan, porque les iba a ir muy bien en el acuerdo con las FARC, también que los iban a tratar como a los miembros de las FARC y que podrían salir de la cárcel gracias a la nueva forma de justicia que iba a haber. El presidente Santos está mintiendo, y él sabe que está mintiendo, y él sabe que hay una doctrina internacional que prohíbe que a los militares se les den amnistías o indultos. A ellos hay que aplicarles la ley y hay que hacerles justicia, que es lo que no se les ha hecho. Eso es lo que no se les ha hecho. Pero en todo caso, allá estuvo Santos y quedó él muy preocupado, y Mejía, el general Mejía, muy preocupado y muy indignado con la debilidad de los aplausos que le dieron al presidente Santos. Mejor dicho, ni siquiera los protocolarios, ni siquiera los de buena educación. Se escapó de lo que le esperaba en Pitalito, o se quiso escapar. Nadie nos ha confirmado si en Pitalito realmente había mal tiempo o si el presidente declaró el mal tiempo para no exponerse a otra fenomenal rechifla. Las FARC se toman el país, las famosas zonas veredales. Expertos que hemos consultado y que han tenido la gentileza de acercarse a nosotros nos han dicho que las zonas escogidas como zonas veredales de ubicación o de normalización son zonas estratégicas para el país. Zonas vecinas a los ríos, a los caminos de comunicación para las armas, para las drogas. Zonas de frontera, pues eso sí, basta verlas. Toda la zona de la frontera con Venezuela, tanto por la parte del norte de Santander como en Arauca, toda está llena de esas zonas veredales. En el sur del país, en Tumaco, por supuesto, para la frontera con el Ecuador y con el Océano Pacífico, zonas estratégicas en el departamento del Chocó, zonas del Cura Giraldo. Ahí está pues todo el tema planteado, porque les están entregando a las FARC con el cuento de que no son sino 23 veredas y que eso es muy poquito. Vaya, 23 zonas de despeje ubicadas en toda la geografía nacional hacen que quedemos en manos de las FARC y en manos de un proceso en el que nadie cree. El Tribunal de Aforados tampoco juega. Ya se había caído la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura, ahora parece que se cae en la Corte Constitucional. El Tribunal de Aforados, y se mantendría la Comisión de Acusaciones o de Absoluciones, como la llaman irónicamente de la Cámara de Representantes, como el organismo que juzgaría a los altos funcionarios del Estado. El Tribunal de Aforados
otra cosa que se cae en la Corte Constitucional. Y seguimos esperando la decisión que esa misma Corte Constitucional tome sobre la reforma constitucional más dramáticamente inconstitucional que ha habido en la historia de Colombia. Eso sí, pues es entregar los restos de la Constitución y entregárselos a las FARC y a Juanpa para que jueguen con ellos. Pero la Corte Constitucional, hay que decirlo, está muerta de miedo, muerta de miedo. No saben qué hacer, porque los culparían del fracaso de las negociaciones de paz en el caso de que fallaren en contra de una reforma constitucional que incluye el famoso plebiscito, para que simplemente con un sí o con un no los colombianos contesten 400 páginas de paja y de basura, diríamos, pero también de decisiones que cambian toda la estructura institucional del país y toda la vida de los colombianos para abrirle paso a las FARC. Entre otras, lo que más se viene discutiendo, que son las curules sin votos, porque es que se habla entonces que las FARC que hagan política, pues ellas saben que si hacen política no sacan un voto, porque el pueblo colombiano las detesta, las desprecia, porque le repugnan esos asesinos al pueblo colombiano. Otra cosa era el M-19 que tenía el comandante Papito y que tenía ahí, se había hecho un prestigio nada merecido, pero tenía un cierto prestigio y un acercamiento a algunas bases del pueblo colombiano. Las FARC no tienen ninguno. Entonces, curules sin votos, esa sí es la maravilla, curules sin votos. ¿Cuántas? Que la Corte Constitucional le abra espacio a semejante belleza para que vengan al Parlamento estos genios de las FARC sin la necesidad de llenar muy incómoda de sacar votos en un ajuste electoral. ¿Avianca al fin está o no está en crisis de endeudamiento? Hoy el presidente de Avianca, Hernán Rincón, sale a negarlo. Entonces, ¿cuál es el afán para conseguir un socio estratégico? ¿Cuál es el afán que tienen? Porque la noticia es que Avianca tiene que pagar un endeudamiento muy alto, el endeudamiento que le dejó Fabio Villegas, que ese fue el resultado de su gestión, y que es un endeudamiento pesado para la compañía. Hernán Rincón dice que no hay problema ninguno, que ya han atendido otras obligaciones que tenían en otros periodos y que no pasó nada. Entonces, doctor Rincón, ¿para qué es el afán por tener un socio estratégico? No, que es para enfrentar el futuro, pero entonces díganos realmente de qué se trata, porque no le entendemos. Usted es un hombre muy inteligente y muy brillante, pero suponga que los colombianos no somos tan tontos y que queremos entender qué pasa con la compañía, que ha sido por muchos años la compañía bandera de Colombia, así sea hoy un negocio particular del señor Efromovich. Terrorismo de ISIS en Yemen. 38 muertos. Hay terrorismo por todas partes. Terrorismo en la frontera entre Jordania y Siria. El terrorismo está a la orden del día. No hemos podido hacer porque no hemos tenido los elementos suficientes para entender por qué, tras de una creencia religiosa, se lleven a unas personas a la desesperación suicida. Un suicida es un desesperado, por quien hay que tener compasión, pero estas fórmulas de suicidios para asesinar a otros, esas fórmulas no estaban en nuestro diccionario, en el diccionario del mundo conocido. Y están estallando bombas por todas partes y son seres humanos que se hacen matar para matar a otros. Bueno, eso como que tiene que ver con el islamismo, que alguien nos explique qué en el Islam justifica semejante barbaridad. En Somalia también hubo más terrorismo de Al-Shabaab, que es otra fracción de ISIS, con 15 muertos y un viceministro murió también. La Corte Suprema de los Estados Unidos en favor del aborto, Cristina Londoño nos lo contará dentro de unos minutos. En Texas se había sacado una ley que restringía las clínicas dedicadas al aborto y la Corte Suprema de Justicia dijo que en absoluto, porque ese era un derecho de las mujeres.
nosotros seguimos preguntando, ¿y los derechos de los niños? ¿Esos derechos no existen? Son criaturas existentes, criaturas que están temporalmente en el seno de la madre, pero cuya existencia como seres vivos nadie puede negar. ¿Esos no tienen derechos? ¿Los pueden sacrificar? ¿Hay un derecho de uno que prevalezca de esa manera sobre el derecho de otro? La Corte Suprema de Justicia también de los Estados Unidos sacó una medida que ha sido muy debatida sobre los inmigrantes, en cuyo favor Obama había propuesto una ley para permitirles que se quedaran en los Estados Unidos. La Corte dijo que no los iban a perseguir, pero que tampoco les iban a arreglar la situación. El limbo, a nadie le gusta estar en el limbo, el limbo no es un sitio grato para nadie. Standard & Poor's baja la calificación de Gran Bretaña de AAA a AA. Tampoco esto tenía antecedentes en el mundo financiero. Ocurrió. Vamos a ver cuáles son los efectos. Probablemente la Gran Bretaña tenga que pagar una tasa de interés más alta por operaciones de crédito que realice. En Colombia, volvemos. Hospital de Monpós sin especialistas. Llevan 6 meses sin pagar. Tenemos noticias parecidas en ese sentido. Pero no hay crisis en la salud en Colombia. Es lo que nos cuenta el señor ministro de la Salud. Y en Hoy en la Historia, año de 1947. Fue exactamente por esta época cuando se presentó el plan más ambicioso que se ha hecho para recuperar unas naciones en crisis. El plan Marshall. El señor Marshall, en un discurso de graduación en Harvard, propuso un plan que cambiaría la faz de Europa y la faz del mundo. El Plan Marshall de 1947, ese será nuestro tema en Hoy en la Historia. Y de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues necesitamos un poco de filpender muchos acontecimientos. Les quiero contar que no le fue bien al presidente Juan Manuel Santos en su cruzada de la pedagogía de la paz con las fuerzas militares en la base de Tolemaida. Aunque obviamente, y eso es obvio, ¿no? No lo abuchearon, ni mucho menos. Lo cierto es que los aplausos y las muestras de emoción fueron bastante frías, por no decir gélidas. Para nadie es un secreto que dentro de las fuerzas militares hay un alto nivel de desmoralización a raíz de los famosos acuerdos con las FARC, en donde su tradicional se convierten ahora en los héroes de la historia y no solo no pagarán por sus crímenes, sino que saldrán premiados con casa, carro y beca. Literalmente hablando, ¿no? Esto no es ningún chiste. Pues bien, el presidente Juan Manuel Santos dijo en Tolemaida que un gran número de uniformados que se encuentran en las cárceles saldrán en libertad bajo la Justicia Especial para la Paz. Pero eso sí, aclaró que no se irán para sus casitas como las FARC, sino que se revisarán sus sentencias para que aquellos que fueron juzgados por la justicia ordinaria puedan ser juzgados en el marco del derecho internacional. Habló también de los falsos testigos e intentó enviar un parte de tranquilidad, asegurando que ese tema se va a blindar para evitar esos falsos testigos. No dijo cómo. Insistió en que no se está equiparando a los militares con los guerrilleros y aseguró que los procesos que cierre la Justicia para la Paz no podrán ser reabiertos. Y por último, le pidió a las fuerzas militares que defiendan y cuiden a las FARC para que puedan expresarse libremente y hacer política. En definitiva, un discurso lleno de promesas que, a juzgar por las caras y por los débiles aplausos, yo creo que no convenció mucho y que coincidió además, y eso también hay que decirlo, con la terrible tragedia del helicóptero que dicen que se estrelló y dejó 17 militares muertos. Desde aquí nuestro más sincero pésame a todas las familias afectadas. Terrible, terrible suceso y terrible discurso, dicen algunos. Terrible discurso y terrible recibimiento al discurso, Montserrat. Eso fue lo más duro.
parece que el general Mejía tenía y también de indignación, pero no pudieron sacarle un aplauso al presidente. A duras penas, pues, para el protocolo, porque es que los militares de Colombia saben, Montserrat, cómo es el cuento de la justicia especial para los militares. ¿No ve que eso ya se vivió en América? Se vivió en la Argentina, se vivió en Uruguay, se vivió en Chile, y las decisiones son claras. Para los militares no hay amnistías, no hay indultos, no hay ninguna fórmula de justicia que los exima de responsabilidad. Es que los militares colombianos no necesitan impunidad, Montserrat. Los militares colombianos están pidiendo justicia, que es muy otra cosa, porque están siendo juzgados y condenados de manera infame. Lo que se necesita es una justicia proba. Son fiscales que no sean sus enemigos y jueces que no sean sus enemigos. Es lo que demanda el fuero militar. Tener un fuero militar adecuado, bien conformado, bien estructurado. Pero eso no existe. Y los militares lo saben. Entonces Santos los halaga diciéndoles, no, tranquilos, que dentro de la justicia transicional van a salir a la calle todos los bandidos y ustedes con los bandidos. Mejor dicho, los pone en igualdad de condiciones. Y eso no le puede gustar a los militares, que son hombres de honor. El militar es por definición eso, y que lo sacrifica todo al honor. Sacrifica su familia, sacrifica su tranquilidad, lo sacrifica todo, con tal de ir a servirle a la patria por honor, para que le digan ahora que su gran esperanza de los ataques injustos, de los juicios infames, se lo dan, que los van a tratar con la misma regla y medida con que tratan a unos asesinos, violadores de niñas, sembradores de minas, terroristas, despreciables narcotraficantes. Montserrat, ¿les podrá gustar eso a los militares colombianos? Bueno, no, la respuesta... Es obvio, ¿no? Es obvio. La respuesta... Por mucho que el gobierno lo intente tapar y decir que eso no es cierto, pues yo creo que lo vimos, como usted dice, en esos tímidos aplausos, ¿no? Pues es que prácticamente no los hubo. Y de ahí la indignación del general Mejía, que seguramente le dijo a Santos, no venga, que los militares ¿están dispuestos a qué? Están dispuestos a que los maltraten, a que los cojan a patadas, a que acaben con el ejército colombiano y que los pongan al nivel de los bandidos asesinos de las FARC. Ni más faltaba. Los militares son nuestra gloria, los guerrilleros son nuestra tragedia. Y si uno no es capaz de hacer esa distinción y el presidente de la República no es capaz de hacer esa distinción, estamos perdidos. Él es el comandante supremo de las fuerzas militares y está creyendo que es el comandante supremo de unos mercenarios, de unos bandidos. Está muy equivocado. Todas las glorias de la patria están en el corazón de los militares. Y hay que respetarlos, Montserrat. Hay que respetarlos, queridos oyentes. Y el presidente los quiso irrespetar. Entonces, por protocolo, le dieron 4 aplausos ante la indignación del general Mejía, que quería una ovación cerrada a semejantes cosas. Dios mío, el general Mejía, ¿en qué anda? Qué dolor, qué pérdida para la República y para el Ejército de Colombia. Bueno, William Calderón, saludemos la mañana. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes, junio 28 del año 16. Hoy, el contentoso administrativo le continuará dando rienda suelta al apetito depredador del gobierno bolivariano, del camarada Santiago, para sacar del juego al procurador Alejandro Ordóñez, para entregárselo como prenda de garantía al narcoterrorismo de las FARC. También se estudiará por parte del Conejo de Estado la reincorporación de Piedad Córdoba a la institucionalidad, como otra objetada del contentoso a la condena proferida por el Ministerio Público a sus relaciones con los narcocriminales de las FARC y por sus monsergas contra el establecimiento, como lo hizo en su momento desde la Universidad Autónoma de México. Hecho que le costó el cargo al entonces embajador Luis Ignacio Guzmán Ramírez. Tampoco podemos olvidar
el perdón político otorgado al peor alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, después de haber sido condenado por Ordóñez por sus notorias faltas a los más elementales principios de la administración pública. Y como si lo anterior fuera poco, fue el mismo Consejo de Estado quien sacó en limpio al investigado alcalde de Medellín, Alonso Salazar. Doctor Londoño, con estos antecedentes, el contentoso administrativo se propone sacar del juego al procurador Alejandro Ordóñez, única piedra en el zapato que le queda al presidente de las FARC. Doctor Londoño, como usted lo dice en sus escritos, la guerra que está empezando. Sí, señor, que va a tener hoy probablemente, casi seguro, uno de sus más tristes episodios. Sale el establecimiento judicial, el Consejo de Estado, los consejeros enmermelados, salen del hombre más probo, más brillante, más inteligente, más capaz que tuvo la Procuraduría General de la Nación en muchísimos años. Apenas comparable quizás con Mario Aramburo, quizás comparable en la época en que había procuradores como Álvaro Copete o como Rodrigo Noguera. Pero de la época reciente, Ordóñez es el primero y el mejor de todos. Hay que destituirlo para que no hable, porque hay que amordazar la verdad, porque en su lugar hay que poner un lavaperros, alguien que esté dispuesto a aplaudir todo lo que haga el presidente y aplaudir todo lo que pase en La Habana. Eso es lo que necesitan, entregarle la nación a estos bandidos. Y en ese plan sobra Alejandro Ordóñez Maldonado. Hoy puede ser entonces, William, un día de luto para la democracia colombiana, cuando el Consejo de Estado, siguiendo las instrucciones y las órdenes de Juanpa, quien sigue las instrucciones y las órdenes de los bandidos de las FARC, destituyan al Procurador General de la Nación, con las razones más estúpidas y más idiotas con que el Consejo de Estado se ha pronunciado nunca. Y el listón es alto, porque hay que ver las cosas que ha alcanzado a decir ese tribunal. Pero esto va a ser lo peor de todo. Hoy puede ser un día de luto para la nación, con la salida de Alejandro Ordóñez, es decir, con la implantación de un sistema en el que no puede haber un procurador independiente, que la sociedad no puede estar representada por un hombre libre, ilustrado, capaz, que represente sus intereses y que no se ponga de rodillas al servicio de los poderosos de turno. Hoy, pues, parece que destituyen a Alejandro Ordóñez Maldonado. ¿Quién pierde? Es la pregunta que nos hacemos. La nación, por supuesto. Los colombianos, por supuesto. E inclusive los bandidos que van a cometer semejante atropello. Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos está de vacaciones a partir de hoy, pero antes de irse, en las últimas semanas, los 8 magistrados, son 9, pero hay un escaño vacante, tomaron importantes decisiones que van a afectar la vida de millones de estadounidenses. Empecemos con la del jueves, que tiene a unos 5 millones de inmigrantes en este país en el limbo, en una desesperación, diciendo que nuevamente van a tener que seguir viviendo bajo las sombras. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente Obama, como ustedes recordarán, sin lograr aprobar una reforma migratoria, no hubo acuerdo entre demócratas y republicanos, emitió una orden ejecutiva, o sea, unilateralmente quiso darle alivio de la deportación a estos 5 millones de inmigrantes. Para calificar tenían que tener historia en este país, hijos ciudadanos, ser personas de bien, no tener historial delictivo. Y si podían llenar esos requisitos, pues podían sacar unos papeles que les daban permiso de trabajo temporal y les permitían estar aquí en este país sin estar enfrentando el miedo de la deportación. Bueno, pues resulta que Texas lideró un grupo de otros 25 estados, o sea, pues fueron 26 en total liderados por Texas, que demandaron al gobierno federal diciendo que ese alivio migratorio le iba a costar a los estados muchísimo dinero porque iban a tener que proveerles servicios a esos indocumentados.
una corte de Nueva Orleans, una corte federal, había dicho que el presidente se había extralimitado, que crear leyes es una función del Congreso y que había sobrepasado los límites que le daba la Constitución. Entonces, el caso fue a la Corte Suprema de Justicia y quedó en empate. 4 magistrados a favor, 4 en contra, y por haber empate, entonces se revierte, como ya les había dicho, la decisión a la Corte Baja. Resultado, son 5 millones de inmigrantes en limbo, siguen viviendo bajo las sombras, nuevamente bajo amenaza de deportación, aunque el gobierno ha dicho que no van a ser prioridad de persecución, que ellos se van a seguir centrando en perseguir a los criminales. Sin embargo, como bien sabemos, las estadísticas indican que este gobierno del presidente Obama ha sido uno de los gobiernos que más inmigrantes ha deportado. Donald Trump, el candidato republicano, obviamente aplaudió esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, o este empate que llevó a una no decisión de la Corte Suprema de Justicia, mientras que Hillary Clinton, la virtual candidata demócrata, prometió que de ser elegida como presidenta presentaría un plan de reforma migratoria en los primeros 100 días de su gobierno. Bueno, y finalmente hay otra decisión de la Corte Suprema que tengo que mencionarles. Fue una decisión que se tomó ayer y también referente a Texas. La Corte decidió eliminar una ley del 2013 en Texas que restringía las clínicas de aborto. Esta ley exigía que las clínicas de aborto, que generalmente ven a mujeres pobres, mujeres de escasos recursos y mujeres de las minorías, exigía que las clínicas tuvieran que estar equipadas, como clínicas de cirugías ambulatorias, y que los médicos que operan en esas clínicas tenían que estar afiliados a hospitales cercanos. Los que pasaron la ley decían que era para proteger la salud de las mujeres. Sin embargo, muchos de los que pasaron y promovieron esta ley son personas anti-aborto. La Corte, en su decisión, dijo que esa ley de Texas simplemente discriminaba contra las mujeres que buscaban practicarse un aborto y que violaba sus derechos constitucionales a tener acceso a esta práctica, que fue de hecho legalizada por la Corte Suprema de Justicia en 1973. Sin embargo, aunque es legal el aborto aquí en los Estados Unidos desde ese entonces, más de 40 años, pues cada vez son más las leyes que buscan restringirlo de personas que están en contra de la medida, en contra del derecho al aborto. Sin embargo, les puedo decir que ayer la celebración fue en grande frente a la Corte Suprema de Justicia, y mientras los que defienden el derecho al aborto decían que es un derecho básico de las mujeres y que seguirán luchando para que no se puedan pasar más leyes restringiéndolo, pues los que están en contra del derecho al aborto y se denominan pro vida, dicen que son vidas humanas las que están en juego y que cueste lo que cueste y sea como sea, seguirán tratando de buscar nuevas medidas para que el aborto sea declarado en algún momento ilegal en los Estados Unidos. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muy buenos días, Cristina. Muchísimas gracias. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros de la mesa. Siguiendo con nuestra cobertura del Reino Unido y su decisión de abandonar la Unión Europea. A los británicos les gustan los juegos de palabras. Brexit se forma con la B de Bretaña o Britain en inglés, y la palabra exit o salida. Pues bien, ahora se habla de regrexit, que se forma con las palabras lamentar, regret, y de nuevo la palabra salida, exit. Es decir, lamentar la salida. Y es que las consecuencias económicas se han hecho sentir. Se comenta que en solo un día, los británicos perdieron más de lo que pagaron a la Unión Europea en 15 años. Por eso se vislumbran escenarios para que, a pesar del referendo, la salida no se produzca. Se ha especulado acerca de 4 opciones. Primera, un miembro del Parlamento declaró que el referendo no es vinculante y el proceso no comienza hasta que el primer ministro invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Un nuevo primer ministro podría no iniciar el proceso.
Segunda posibilidad, la Cámara Alta o Cámara de los Lores había advertido en abril que la decisión de salirse debía contar con la aprobación de los parlamentos de Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Y al menos en este último país el Parlamento está en contra, así que podría bloquear la salida. Un segundo referendo, que ya cuenta con cerca de 4 millones de firmas, no sería una decisión sin antecedentes. En 1992 los daneses sostuvieron 2 referendos con un intervalo de 11 meses. La cuarta es una salida solo nominal. Como el Reino Unido cuenta con 2 años para negociar su salida en el marco del artículo 50 citado, podría conseguirse un acuerdo muy parecido al statu quo en materia de inmigración y comercio. De hecho, el exalcalde de Londres, Boris Johnson, candidato a suceder a Cameron, ha prometido en entrevista con The Telegraph que se mantendría la libre circulación de bienes y personas. A propósito de esto último, los jóvenes que votaron abrumadoramente a favor de la permanencia están enojados y frustrados por haber perdido su derecho a vivir y trabajar en 26 países. Anoche en la cadena de noticias CNN, Fareed Zakaria sugirió otra posibilidad, y es que durante los 2 años de negociaciones Londres logre algunas concesiones con base en las cuales se pueda convocar otro referendo. El primer ministro Cameron se reúne hoy en Bruselas con sus colegas de la Unión Europea, en cuyo seno hay 2 vertientes. Algunos han anunciado que no se impondrán duras condiciones al Reino Unido y demandan que el proceso comience pronto en lugar de esperar hasta octubre, como sugirió el primer ministro británico. Por otra parte, doctor Londoño, Angela Merkel ha sido más conciliadora y ha pedido que el proceso no tenga un carácter retaliatorio. Bueno, entonces Brexit, ¿no? Sí, señor. ¿Le gustan los juegos de palabras de los británicos? Sí, claro, los juegos de palabras ahora están arrepentidos. Por lo menos están arrepentidos algunos. Pero la decisión se tomó. La decisión es, en este momento, absolutamente irreversible. Y que hagan un nuevo referendo, eso es una charada digna de una Banana Republic. Eso no sería serio. Y ellos pasan por ser el pueblo más serio de la tierra. Entonces que se queden con su seriedad y por fuera del mercado común, pues eso lo quisieron, eso lo dijeron, entonces eso lo propusieron así y lo votaron mayoritariamente. Ahora que enfrenten las consecuencias que han sido muy duras para ellos, lo serán todavía más y han sido muy duras para el mundo entero. El daño que esto le ha hecho a la economía mundial, Roberto, es enorme. Basta ver los comportamientos de las bolsas en todas partes, salvo en la China, y basta ver los comportamientos de los commodities. La situación del mundo es distinta desde aquella noche en que se escrutaron los votos por el Brexit, es decir, por la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Ha sido peor, doctor Londoño, de lo que se anticipaba, el efecto económico, en su opinión? Pues lo que pasa es que lo que se anticipaban eran hipótesis. Ahora estamos ante la realidad y la realidad siempre es más cruda que las hipótesis, que los juegos mentales. Entonces, ahora estamos viendo en dónde se metieron los británicos y en dónde metieron al mundo. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para la mesa y para todos los oyentes. Hoy quisiera hacer un breve recorrido por lo que está pasando en La Habana, pues con tanto espectáculo y con tanto show, olvidamos tantas promesas que se han hecho y las graves reformas que vienen en camino. Sea lo primero recordar que el 26 de agosto de 2012, tras meses de negociaciones a la sombra por parte de representantes del gobierno con la guerrilla de las FARC, se firma el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera el 26 de agosto. 6 puntos, como lo dijimos aquí el día de ayer: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y, el más importante, implementación, verificación y refrendación. El 6 de noviembre de 2013, doctor Londoño, se firma un acuerdo muy general que se llama Participación Política, Apertura Democrática para Construir la Paz. Recordemos que ese acuerdo es el que aparentemente abre la puerta para otorgarle curules directamente a la guerrilla de las FARC en todos los cuerpos colegiados de elección popular. El 16 de mayo de 2014 se firma el acuerdo del punto número 4, es decir, solución al problema de las drogas ilícitas, que, como el anterior,
es un acuerdo bastante general y no sabemos aún cómo es que se va a combatir el narcotráfico. El 6 de junio del año 2014 se firma el punto 1 hacia un nuevo campo colombiano que, como lo hemos dicho acá, incluye sí o sí la reforma agraria. El 15 de diciembre de 2015 se firma el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, es decir, el punto 5, que incluyó un mamotreto, porque eso es lo que es, de 12 ensayos de académicos que habían sugerido 6 las FARC y 6 el gobierno. Ese texto se consigue brevemente, pero no se lee porque son 1000 y tantas páginas, doctor Londoño. Finalmente, el 23 de junio de 2016, la semana pasada, se firma un acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. Este último acuerdo, que corresponde al punto 3, incluye como punto 3.4, 3.6 y 3.7 un acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, que anunciamos ya ayer aquí en la hora de la verdad, y que implica una gravedad que es la siguiente, y es, en última se asume que la única oposición en Colombia es la oposición armada de las FARC. Luego entonces todos los demás, supongo que haremos parte de esas organizaciones criminales, etcétera. Aún falta, doctor Londoño, por firmar el acuerdo sobre la implementación, verificación y refrendación que corresponde al punto 6 del Acuerdo General de agosto de 2012. En últimas, sin este último acuerdo, aquí no ha pasado nada aún, pues hay acuerdos que en el entretanto no se podrán implementar. Recordemos sí que el Acto Legislativo para la Paz incluyó en su artículo primero, doctor Londoño, un procedimiento especial para reformar la Constitución política con tan solo 4 debates, y que el presidente tendrá además facultades extraordinarias para proceder con la implementación de los acuerdos. Invitamos a todos los oyentes a leer con atención todos estos documentos que encuentran en la página de la mesa de conversaciones. Primero, para que se confundan, pues la redacción es fatal, doctor Londoño. Y segundo, para que puedan ver lo que se viene para Colombia. Tienen razón los jefes guerrilleros cuando anuncian su victoria. Prosperidad para todos, doctor Londoño. Sí, y no se le olvide, porque usted hizo la lista de las cosas que se habían hecho y de lo que estaba pendiente, y aquí están las salvedades. Más de 40 salvedades por parte de las FARC, doctor Londoño, como lo recordamos aquí. Se había dicho que eran 20 y tantas y se pasó a 40 o a más de 40. ¿Esas dónde están? ¿Cuándo se van a discutir? Las FARC las propusieron, y en esas salvedades está todo el orden económico, social y político del país. Todo. Ahí llama mucho la atención, doctor Londoño, que los borradores de acuerdos, que son públicos, dejan unas ventanas abiertas para que en últimas, después de firmado el acuerdo, el presidente en sus facultades extraordinarias pueda cumplirle a las FARC con esas salvedades que han presentado. Que incluyen, entre otras cosas, la participación de las FARC en la Junta Directiva del Banco de la República. Imagínense. Eso lo mencionamos pues para que vean ustedes la calidad de la penetración que quieren las FARC en el sistema institucional del país. Bueno, en un minuto estaremos con la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático Generación del 14 para que nos dé su opinión sobre estos acuerdos, los que se firmaron en La Habana en medio de tanto circo como el que presenció el mundo entero.